Llegó la hora de decir la verdad, de llamar las cosas por su nombre, de decirle a lo bueno bueno y a lo malo malo. Estamos una vez más en este foro que llega a sus hogares con un solo objetivo, y es llevar conceptos que nos ayuden a transformar nuestra vida para bien personal, para bien de nuestra vida y también para el entorno que está alrededor de nosotros. Siempre en este foro llegó la hora, llegamos hasta los 18 departamentos y también fuera de nuestro país, aquellos hondureños que se encuentran especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica, en México y también en Europa. Y hay dos comunidades que para ellos es cadena nacional, el Cedrito, Subirana, Lloro, dos aldeas que siempre están atentos a este foro. Llegó la hora. El propósito de este foro es traer temas actuales, y el tema que tenemos el día de hoy es cómo terminar bien el año. Todos le apuntamos a que al final del año queremos que las cosas nos salgan bien, que lo que no pudimos hacer durante los meses anteriores se nos resuelva al final del año para que el próximo año, si Dios no ha venido, bueno, tengamos muchas satisfacciones. Para ello tenemos a dos invitados especiales que ya son parte del set de invitados de este foro. Llegó la hora. Uno de ellos es el apóstol Melvin Fernández de la iglesia menonita El Arca. Pastor, un saludo para todos aquellos que le están escuchando. Es un honor estar esta noche con Llegó la Hora y poder llegar a sus hogares para poder compartir el camino final de este año, haciendo una meditación y reflexión cómo hemos de terminar, pero sobre todo cómo hemos de empezar. Hacer un análisis de cómo vamos a llegar al futuro desde los planes y las perspectivas que estamos trazando hoy. Es importante ver que la palabra de Dios nos muestra el camino, y es el camino como una escalera, donde un día uno de los sabios de aquel tiempo, escogido por Dios para darle origen a su pueblo, vio ángeles que subían y ángeles que bajaban a través de una escalera. La vida es una serie de peldaños y este año hemos subido uno. Es probable que de repente retrocedimos, pero esta noche podremos unirnos para poder determinar cómo hemos de enfrentar el próximo año, y si hemos de subir o si hemos de bajar, si nos hemos de acercar a Dios o nos hemos de retirar de Él. Bueno, también tenemos con nosotros el día de hoy a un joven que a través de su profesión ha incursionado precisamente como ejecutivo de empresas muy importantes de esta ciudad de San Pedro Sula. Él es de profesión ingeniero industrial, pero también con principios y valores que lo hacen meritorio de estar en este foro de Llegó la Hora. Nuestro querido hermano, el ingeniero Carlos Cáceres. ¿Qué tal? Es un placer estar aquí nuevamente con todos ustedes aquí en el set. Gracias, pastor, abogado, apóstol también que nos acompaña. Para nosotros es muy importante este tema y poder compartirlo con todos ustedes que nos ven o nos escuchan, porque cuando iniciamos algo, hablando de cualquier proyecto, objetivo, es importante terminarlo. Entonces, el hacer un cierre, hacer un buen cierre es determinante, no solo para lo que viene, sino para lo que estamos haciendo hoy en día, para nuestra vida, en lo emocional, en lo personal, en lo familiar, en cualquier ámbito. Es necesario hacer un cierre, porque este cierre nos prepara para lo que viene, nos hace pensar, reflexionar, y es muy importante hacer todas esas anotaciones que hoy vamos a hablar de forma extendida a lo largo del programa, pero recordando siempre que ante todo lo más importante es que en todo lo que hacemos vamos a depender de Dios, porque así como iniciamos, así como terminamos, Dios debe estar ahí siempre presente, y así como lo he vivido yo, quiero compartirlo hoy con todos ustedes. Bueno, estas fechas de este último mes del año, diciembre,
Siempre la gente tiene una sensibilidad, ¿verdad? Los comercios se preparan, las personas están con una actitud familiar para pasar tiempo con familia, pero muchas personas también se inclinan a la superstición y dicen, para terminar el año bien, bueno, vamos a hacer algunas cosas, nos vamos a vestir de amarillo, dicen algunos, otros dicen vamos a agarrar una maleta y darle vuelta por la calle donde vivimos o por la colonia donde nosotros vivimos. Algunos tiran algunas monedas al aire de cierto valor, creyendo que a través de estos rituales le va a ir bien el próximo año. Yo personalmente tengo un criterio. ¿Cómo será el próximo año? Como terminemos el año. Y bueno, por eso este programa, este foro de Llegó la Hora, tiene ese propósito, dar conceptos, dar criterios que nos ayudan a mejorar aquellas muchas veces conceptos que nosotros tenemos que pueden estar muy equivocados y que a través de criterios y conceptos nuevos, cuando tenemos una mente abierta, podemos cambiarlos para bien. Por eso, Pastor, Apóstol Melvin Fernández, ¿cómo terminar bien el año 2025 en que nos encontramos? Es normal y natural siempre hacerse la pregunta, ¿qué pasará? ¿Lo hice bien durante este tiempo? Y nosotros podemos llenarnos de algo que todo mundo se llena y es de miedo. Miedo tuvo Daniel, miedo tuvo Jacob. Pero en medio del miedo se hacen ciertas reflexiones que nos llevan a provocar nuestros cambios de vida. Dice Daniel capítulo 10, versículo 12, entonces me dijo, no temas. El ángel le está hablando a Daniel y lo primero que le advierte es, no tengas temor. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros siempre tenemos. ¿Qué va a pasar en nuestro país? ¿Qué pasará en nuestra familia? Y son preguntas que nos las hacemos y no sabemos cómo responderlas. Y entonces inmediatamente nos llenamos de miedo. Pero el ángel le sigue diciendo, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de Dios, fueron oídas tus palabras. Desde el primer día que hiciste una reflexión en tu corazón y te propusiste, tomaste una decisión. Dios trabaja con nuestras propuestas. Y las propuestas que nosotros hacemos debemos de estarlas evaluando. Ahora, al llegar a fin de año, es momento de poder volver allá al mes de enero y recapacitar en cuáles fueron las propuestas que nosotros hicimos en nuestro corazón. ¿Qué fue lo que nosotros le pedimos a Dios y lo establecimos en nuestro corazón? Porque desde aquel momento esa plegaria, ese deseo ha sido escuchado. Pero la pregunta es, ¿hemos sido nosotros persistentes? ¿Hemos nosotros abandonado nuestras propuestas cuando las cosas se han puesto adversas? Este fin de año es oportuno para poder evaluar esto y en esta noche estaremos viendo cómo terminarlo y cómo poder empezar el año venidero. Bueno, tenemos hoy dos invitados, dos puntos de vista. El pastor nos va a hablar desde ese punto de vista espiritual, la cual tenemos ese manual extraordinario que es la Biblia. Pero también el ingeniero Carlos Cáceres nos va a hablar precisamente de cómo terminar el año desde el punto de vista de la ciencia, desde el punto de vista de la academia. Cómo terminar el año desde el punto de vista de la administración. Y cuando nosotros hablamos de terminar el año bien, no solo significa terminarlo con tamales, terminarlo, bueno, con cerdo asado, sino ir más allá, terminar el año bien. Estamos hablando de terminarlo bien personalmente, económicamente, emocionalmente, en las diversas áreas de nuestra vida,
terminar el año bien. Muchas veces sucede que cuando no cerramos bien algunas áreas de nuestra vida en ese ciclo, en ese año, la factura es bastante cara para el próximo ciclo, para el próximo año. Ingeniero Carlos Cáceres, ¿cómo terminar el año bien? Ok, buena pregunta. Lo primero que quiero que hagamos, y los que nos están viendo, escuchando, saquemos papel y lápiz. Para que ustedes lo tengan por ahí a lo largo de todo el programa, vamos a tener ese papel y lápiz. En las empresas, en los negocios, en nuestra vida personal también, iniciamos en la temporada de cierre de año a hacer como un inventario. Hacemos un inventario de todo lo que hacemos, hacemos una revisión de todos los objetivos que nos trazamos al principio del año y empezamos a hacer la evaluación de cada uno de esos objetivos. Nos reunimos con el equipo, hablamos a lo largo de todo el año, pero muy importante, al cierre del año hacemos esa pausa, hacemos ese tiempo y empezamos a reflexionar, a revisar todo lo que dijimos que íbamos a hacer. ¿Lo hicimos o no lo hicimos? Y de aquello que sí hicimos, ¿qué tan bien lo hicimos? ¿Lo logramos todo? ¿Con qué resultado logramos las cosas que dijimos que íbamos a hacer? Y empezamos a hacer toda esa revisión detallada, uno por uno, nos tomamos el tiempo. Y a eso le llamamos hacer un inventario, ¿verdad? Pero también se hacen inventarios de la palabra como tal, por ser redundante, voy a decir, del inventario de bienes, de materiales, porque todo esto nos prepara a decir, ok, ¿con qué cuento para este año que viene? Entonces es muy importante siempre hacer ese cierre, esa revisión de todos los puntos, porque así yo me doy cuenta qué tengo en mis manos y qué no tengo para poder empezar a hacer preparativos para el año venidero. Quiero pedirles una cosa, vamos a anotar como recomendación de todos los puntos para iniciar una parte práctica aquí. Quiero que anotemos ahí 5 logros, porque estamos en el 2025, entonces vamos a hacer 5. 5 logros, 5 fallas y 5 aprendizajes que tuvimos este año, para que lo pongamos por ahí. Con esto vamos a ir trabajando y que les quede ahí para ustedes después. Pero esto es algo que hacemos nosotros en la revisión, que le llamamos 1 a 1. Cuando hablamos del equipo, con las personas que reportan a mí o yo mismo con mi supervisor inmediato, hacemos una revisión de esas cosas que hice bien, las cosas que fallé y que tengo que mejorar, y lo que yo llamo lecciones aprendidas. Aquellas cosas que me marcaron durante el año, donde yo aprendí algo y se quedó en mí. Eso es muy importante para el cierre de año, como inventario de vida, hacer una lista de lecciones aprendidas. Entonces, por hoy vamos a anotar 5. 5 logros, 5 fallas y 5 lecciones aprendidas. Pastor. Bueno, inventario. Y vamos a hablar, nos va a ayudar el ingeniero a ver esos inventarios diferentes que nosotros tenemos que analizarlos y evaluarlos. Pero mientras nos preparamos para escuchar esa disertación del ingeniero Carlos Cáceres, vamos a escuchar también al pastor desde el punto de vista de ese manual, cómo terminar el año bien, ¿verdad? ¿Cuáles son esos tips prácticos que nos van a ayudar a este año en que nos encontramos y que estamos en el último mes del año, terminarlo bien, para que el próximo año lo que hagamos ahora va a determinar nuestra proyección hacia nuestro futuro? Pastor Melvin. Hay una historia en la Biblia donde Jacob pelea con un ángel y le es cambiado el nombre de Jacob a Israel. Y el nombre quiere decir porque luchaste con Dios y con el hombre y has vencido. No fue porque ganaste, no fue porque eres victorioso, no fue porque fuiste el primero. No, el nombre que fue puesto fue porque luchaste. Lo importante es que en estos metas que nosotros nos fijamos a principio de año y las deseamos,
ahora que la estamos evaluando, tenemos que hacernos la pregunta si verdaderamente nosotros luchamos, porque nos emociona mucho la victoria, pero como les estaba diciendo, el camino es una escalera. Y en la vida uno puede obtener una victoria, pero no se puede declarar victorioso permanente. Es más, la Biblia nos pone un adjetivo que es un verbo más bien, que va de victoria en victoria porque va de lucha en lucha. O sea, para lograr la calificación es necesario el esfuerzo permanente. Entonces, si pensamos que no pudimos lograr uno de estos 5 objetivos, es preciso ver por qué no fueron logrados. Y la palabra nos enseña que a Daniel se le exigieron 2 cosas: la propuesta en el corazón y entender y humillarse delante de Dios. Esa palabra de entender es hacer un esfuerzo inteligente. Uno no tiene éxito por lo que sabe. Uno tiene éxito porque sabe aplicar lo que sabe. Cuando hace el intento, cuando hace el esfuerzo, entonces el éxito viene. Y luego la palabra nos enseña una palabra clave: y humillarte delante de Dios. O sea, no perder la perspectiva de que permanentemente somos una persona necesitada. Pues estamos hablando de un tema muy importante, ¿verdad? Y estamos con 2 puntos de vista. Ingeniero Carlos, nos ha contado una historia muy bonita y es precisamente historia del éxito, pero todos queremos terminar el año de esa manera, con éxito, que nos vaya bien. ¿Cómo terminar el año bien? Usted habló de inventarios. ¿Cuáles son esos inventarios? Bueno, inventarios hay muchos, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de 2 particularmente, que creo que son fundamentales, que para mí de ahí nace el éxito en todo lo demás. Y el éxito es una definición muy propia según las perspectivas de cada quien, pero yo escuché por ahí que el verdadero éxito es abrir la puerta de tu casa, llegar a tu casa y estar en paz. Estar en paz, tener paz mental, paz espiritual, que como nos hablaba el apóstol. Pero el éxito, para mí, hay una parte fundamental que es el inventario emocional como persona y el inventario financiero. Voy a hablar del emocional primero. Cuando hacemos un repaso del año a nivel emocional, debemos revisar cómo han estado nuestras relaciones. Porque de enero a noviembre hay 340 y pico de días, donde cada día tuvimos altos o pudimos haber tenido bajos, porque somos humanos, somos personas. Y en la interacción durante el año podemos tener alguna fricción con alguien, podemos tener alguna bonanza o una relación cercana con alguien, y es necesario hacer ese inventario. Con quienes sí me fue bien y con quienes no, ¿verdad? Porque con los que sí me fue bien tengo que potenciar esas relaciones, que le llamamos esas relaciones que nos suman, que nos agregan valor y que también nosotros les agregamos valor a las personas. Y con aquellas que tuvimos fricciones también es necesario recordar, repasar con quién tuve fricción. Y fricciones pueden ser en la casa, en la familia, en el trabajo, en todo lugar, en la iglesia, en cualquier lugar, pueden haber fricciones y es necesario hacer ese inventario, porque los que me suman, ese es algo con lo que yo cuento para el siguiente año, pero con los que tuve fricción, eso es algo que si yo no lo restauro, si yo no lo trabajo, si yo no voy y hablo, esas son cargas, esas son cosas que me restan y no me van a ayudar para el siguiente año. Entonces es necesario poder ir y restaurar esas relaciones, porque a veces creemos que para lograr las cosas podemos solos, y no. Solos podemos hacer muy poco, pero juntos podemos hacer mucho. Dice una frase de alguien que se llama Helen Keller. Nosotros siempre tenemos que tener en cuenta esto, que nuestro crecimiento depende de otros.
pero también el que no crezcamos también depende de otros. Entonces la parte emocional es muy importante para que nosotros revisemos cómo estamos. Y lo otro es el inventario financiero, que ese ya es mi recurso emocional y ahora vengo mi recurso financiero, lo monetario, con lo que yo voy a lograr, porque en nuestro entorno natural las cosas se hacen con dinero, con una moneda, con una transacción. Entonces es necesario que nosotros revisemos cómo está nuestro inventario financiero, cómo estoy, con cuánto cuento para el cierre del año y cómo voy a prepararme para el siguiente año. Y hacer una lista de todos esos puntos que ahí vamos a llamarle hacer nuestro presupuesto. Y hay una frase que dice, pastor, Amén. que si yo no sé lo que estoy buscando, cuando yo lo encuentro no voy a entender para qué usarlo. Y el apóstol hablaba un poco acerca de eso. Si yo no sé lo que quiero, si yo no sé a lo que me voy a proyectar, si yo no voy a hacer mi presupuesto, mi inventario, y no tengo claro hacia dónde me voy a mover, cuando yo me encuentre con la oportunidad, no la voy a saber aprovechar. Por eso es importante revisar mis emociones para tener claridad y paz, y revisar mi recurso financiero, mi inventario financiero, para saber dónde están esas oportunidades y cómo las voy a aprovechar en el momento que yo las encuentre. Algunas personas dicen que es suerte, no es suerte. El apóstol decía que nosotros nos preparamos, hacemos el esfuerzo intencional. Mi preparación y la oportunidad, ahí es cuando las dos se combinan y yo logro alcanzar lo que llamamos éxito, ¿verdad? Es alcanzar aquellas cosas que nosotros nos hemos planteado. Entonces los dejo con esos dos, inventario emocional, inventario financiero, para que nosotros lo tomemos en cuenta en esa listita que vamos a estar haciendo ahí en el papel. Bueno, estamos hablando de un tema muy importante, cómo terminar el año bien. Y cómo terminar el año bien está hablando de ser exitosos. Y el éxito no significa solamente lo económico. Estamos hablando de diferentes áreas de nuestra vida, espiritual, emocional, que nos vaya bien. ¿Cómo terminar el año bien? Queremos, antes de terminar este primer segmento, saludar a todos aquellos que están en diferentes lugares de nuestro país, mandándonos al teléfono que aparece en pantalla y también al Facebook Live. Ángel Alfredo Andrade, sus comentarios, dice: tío, saludes, y al pastor Melvin le saludo Joaquín, el alumno nuevo de White Dove. Bueno, ahí está el apóstol, dice Robinson Martínez, los está saludando, viendo y bendiciendo a los pastores de Jocutuma, nuestro hermano Robinson Martínez. También Lidia Alvarado, nuestra esposa, está pendiente y mandando saludos, bendiciones, pastores, dice Marilia Andrade desde la Júpiter, también nos está mandando bendiciones. Y el pastor Alex Cerros, bendiciones, pastores, saludes y éxitos. Cindy de Madrid y Isabela Gutiérrez también nos están mandando saludos. Mari Lario dice: nos estamos viendo. Isabel Gutiérrez, Selvin Zúñiga, bendiciones a todos aquellos que están pendientes de este foro. Llegó la hora y hoy con un tema muy importante: cómo terminar bien. Estamos en el último mes del año y nuestro deseo es terminarlo bien y que tú también lo termines bien. Por eso nos están dando algunos tips importantes desde el punto de vista de la Biblia, pero también desde el punto de vista de la academia, que les ha funcionado en la Biblia, les funcionó a nuestros antepasados y nos van a funcionar a nosotros si seguimos ese manual de vida. Pero llegó la hora de un espacio comercial y continuaremos después de estos anuncios.